Agradezco muchísimo a Clemente Castañeda, coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano. Senador, gracias por estos minutos en tiempo real. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Mucho gusto escucharte. Igualmente, pues ya de entrada, esto que nos reportaba Sara Pablo, decía, se ha negado por parte del oficialismo, pero está muy claro en el texto que se presenta de la reforma. Es la captura del Infonavit en todos sus términos, la captura administrativa, la captura política, la captura financiera, que tendrá, si esto se aprueba en la Cámara de Diputados, como seguramente se hará a mediados de la semana, pues tendrá el gobierno federal una bolsa, como bien lo escuchábamos, de casi 2.4 billones de pesos para implementar lo que ellos dicen es una nueva política de vivienda, con nuevas atribuciones al Infonavit, con pocas restricciones y poca revisión del ejercicio de los recursos y corriendo un enorme riesgo, no solo por la falta de contrapesos de revisiones internas, por limitar o por prácticamente disolver el esquema tripartito con el que había funcionado el Infonavit, sino porque además pues está en manos de quien durante los últimos 6 años administró Petróleos Mexicanos, que no es precisamente una buena carta de presentación. No, absolutamente no. De hecho, es una de las peores administraciones en la historia de Petróleos Mexicanos y estamos viendo las consecuencias todos los días. Nada más entre este asunto, pues el adeudo que hay con proveedores. Fer Caso, un gusto tenerte aquí en la cabina de Grupo Fórmula, acompañando esta conversación con el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, a propósito de la reforma que se ha planteado al Infonavit y bueno, pues como ya lo decía Clemente Castañeda, lo que se plantea desde la oposición para evitar que se dé esta toma básicamente de los recursos y de los órganos colegiados al interior del Infonavit, senador. Sí, muchos saludos a Fer, por cierto, me da mucho gusto escucharla también. A ver, en términos legislativos, Enrique, también tengo que ser muy responsable. Hay pocas cosas que hacer. Nosotros presentamos en el Senado una moción suspensiva con la finalidad de que esta discusión se pospusiera. ¿Y se pospusiera para qué? Para poder incorporar en una legislación de este alcance, de esta magnitud, las voces de quienes al final de cuentas son los dueños de los recursos, que son las y los trabajadores del país, por supuesto el sector patronal, y también poder escuchar al gobierno, es decir, de qué manera hacemos viable la reforma constitucional para atender el déficit de vivienda que efectivamente existe en el país. Y a eso no nos vamos a oponer. A lo que nos vamos a oponer hoy y siempre es a que los recursos se capturen, prácticamente se apropien de ellos y hagan con ellos lo que les venga en gana. Esa moción suspensiva lamentablemente no procedió y el régimen decidió aprobar esta reforma fast track, que por cierto, como lo reportaba Sara Pablo, pues en menos de 24 horas ya estábamos en el proceso de aprobación. Yo esperaría que ahora que pase esta reforma a la Cámara de Diputados, pueda tener más oxígeno, pueda tener más aire y tengamos una discusión mucho más amplia. Y al ser una reforma legal, lo cierto es que a las oposiciones no nos alcanza juntando todos los votos para poder frenarla, pues es una reforma que en términos cuantitativos podría pasar fácilmente. ¿Qué creo yo que puede ocurrir y que puede ayudar cuando menos a temperar este momento, a escuchar a las y los trabajadores del país, a decirles, perdón, la Cámara de Diputados no ha cerrado, no se vayan de Navidad, está de por medio los recursos que se han ahorrado durante tantos años y el riesgo que se corre es gravísimo. Yo escuché con mucha atención a la Presidenta de la República hoy en la mañana diciendo, no tiene nada de qué preocuparse, como si fuera nada más un asunto de fe, cuando lo que hemos visto es que son pésimos administradores y cuando se trata de dinero público, bueno, pues les da de pronto por hacer negocios con dinero que no es suyo. Es una reforma de altísimo riesgo que no tiene controles internos ni controles externos suficientes y que pone hoy en entredicho la viabilidad financiera, por supuesto del Infonavit, pero también los recursos de las y los trabajadores de México. Sin duda, pues muy, muy delicado esto que se está planteando. Y ahora, por lo que nos platica, esto pasaría a la Cámara de Diputados. Entiendo que ahí, pues sí se espera que haya un poco más de tiempo para la discusión. Ya está terminando el periodo de sesiones. ¿Esto permitiría que de alguna forma se enfríe y que se escuchen a las voces involucradas? Es que justo ese es el problema, Fer. Las cámaras cerraron
concluyeron el periodo ordinario, que es la disposición constitucional. La Cámara de Diputados el día jueves, la Cámara de Senadores el día viernes, y tiene que instalarse la comisión permanente entre el martes y el miércoles. Pero la comisión permanente puede convocar un periodo extraordinario, que eso es lo que han anunciado, para que la Cámara de Diputados fast track apruebe esta reforma, como ya lo hizo el Senado. Entonces, yo hago público mi escepticismo de que pueda haber una discusión más pausada, mucho más responsable, más analítica, más abierta, y los veo al contrario con prisas para tratar de que esto esté listo este mismo año, lo cual pues amplía, por supuesto, el riesgo de esta legislación. Pues sí, como ha pasado con toda esta agenda legislativa del Plan C, con una prisa que pues no permite que se discuta, me parece, de manera adecuada algo tan complejo y tan relevante como reformas constitucionales que se han planteado desde el inicio de esta nueva legislatura, senador. Pues es que ¿sí? Legislar sobre las rodillas, Enrique, siempre tiene un riesgo, y eso es exactamente lo mismo que quieren hacer con esta, y como tú bien lo dices, con muchas otras piezas, entre comillas, legislativas que lamentablemente se han aprobado en este periodo. Sí, y uno se pregunta, ¿cuál es la prisa? Si la mayoría va a seguir ahí, por lo pronto. Sí, por supuesto. ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es la necesidad de empujar todo con esta velocidad? Sí, la mayoría va a permanecer ahí. Pues, senador Clemente Castañeda, como siempre, un gusto platicar contigo, y muchas gracias por estos minutos en tiempo real. Gracias, Enrique, gracias, Fer, y muchos saludos al auditorio.